Salió un momento. Ya pagó, demasiado grande, bueno. El problema técnico de estos sonidos muy mal, no así, pero ya estamos ahí. Pensando, ahí se enseña. No está ahí, pero no quiere. Ahí llegó el hombre. Llegó el hombre. Que sentís una presión. No te iba a dejar salir. Sí, lo veíamos. Este es más bueno, tú eres el que sabe. No quiere agarrar la imagen. Cuando quité se apareció y tardó porque desenchufa para que algo, por ejemplo, un Maserati, pero vas a ver necesidades más bajas. Si no tienes para comprar, imagínate, tengo para comprar un Maserati, pero si compro un Maserati, entonces dejo de atender otras cosas que son básicas. Porque ya estás holgada de plata. Wow.
presentar acá está basado en estudios y entre comillas, verdades arqueológicas y eso. Y hay parte que es parte de interpretación. Entonces, tendrán que saber discernir qué es una cosa y la otra, ¿no? Vamos a hablar de una cultura, de que yo he dicho pues que cuando yo me enteré a los 74 años de mi vida, yo tengo 80, me enteré cómo estuve toda una vida frustrado y engañado porque la sociedad nunca me habló de eso. Me enteré que existe una cultura donde los originarios de acá, o sea, los que viven acá no tienen por qué estar buscando nuevos patrones, imitaciones, ni en Europa, ni en Asia, y ni siquiera en China, que es una de las referencias mejores que tenemos. Hubo una cultura acá superior a esas 4 que les menciono, superior, inventadas hasta de 400 años, en referencia a lo que ellos llegaron a hacer. Esta cultura, que se llaman civilizaciones, son 6, una de ellas nadie se ha preocupado o se ha dedicado a desentrañar. Hay unos mexicanos y un señor que se llama Guillermo, que es el que se ha preocupado por esto y ha escrito muchos libros sobre una cultura, una civilización que se desarrolló en Centroamérica, básicamente, pero venía desde Canadá hasta Nicaragua. Ellos lo llaman Sem Anahuac, porque Sem significa todo y Anahuac es un agua, o sea que ellos se consideraban el mundo rodeado de agua. Así como los chinos se consideraban que eran el centro del mundo también, cada cultura. Pero esa cultura china no tiene que ver nada con la civilización, mejor dicho, la civilización china no tiene que ver nada con la civilización del Anahuac. Las civilizaciones son culturas que se desarrollan, o civilizaciones que se desarrollan autónomas, no tienen influencia unas de otras. Por ejemplo, la civilización egipcia no tuvo influencia de la hindú ni de la china, se desarrolló por sí misma, con las comunas, con su gente, que viviendo se dieron cuenta que necesitaban de esto, que esto era mejor que hacerlo así que hacerlo de otra manera. Entonces crearon pues sus artes, su filosofía de la vida, sus valores, sus costumbres, su arquitectura, la manera de vivir y convivir entre ellos. Toda civilización se caracteriza por esos factores. Entonces, hay 6 civilizaciones reconocidas, unas muy antiguas. Hay una que todavía existe, que es la China. Tenía ahí porque considero que todavía existe. Hay una que se está tratando de que se reconozca, que es la cultura del Anahuac, Semanahuac, y hay otra cultura que nadie se ha dedicado, que es la cultura nuestra del Suramérica, o sea, lo que se refiere a los incas, ¿verdad? Y la cultura que tenemos, que son los centros culturales. Entonces vamos a ver, porque es donde hay más información, y para que nos sirva de ejemplo, a estudiar la Nahuatl, que es la cultura que dio origen a los mayas, principalmente. Y todos los demás pueblos, que todos esos fueron pueblos indígenas, donde unos se asentaron y desarrollaron, tuvieron tiempo de desarrollar más ideas. Y esta cultura, esta civilización se caracteriza por cosas muy, muy interesantes, que tocan todos los puntos que dijo ella y algunos puntos que tú también los cumpliste. O sea, estamos repitiendo la misma cosa, pero claro, con una nueva visión, tenemos nuevos elementos, nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a acelerar más lo que estamos haciendo. Porque hay otros intereses que utilizan esa tecnología para seguir sometiéndonos y seguir esclavizándonos y seguir títeres como si fuéramos unos titiriteros, somos unos títeres, o sea, somos unos marionetas que seguimos ideas y conceptos porque no nos cuestionamos, porque primero no nos enseñaron a cuestionar, no les interesa que cuestionemos, les interesa que cada 4 años estemos pendientes de la Olimpiada o del juego de fútbol o del juego de béisbol todos los años y que la gente hable de eso, pero que no se cuestione. Estoy viviendo mi vida, ¿para qué viví yo? ¿Para qué sirvo yo? ¿Por qué yo existo? ¿Qué diferencia tengo yo entre yo y cualquier animal? Disculpen, Adelante. era odontología. Tranquilo. No, pero ¿En qué nos diferenciamos nosotros de nuestros primer hermanos cercanos, que son por ejemplo los chimpancés? O un poquito más lejanos, primo hermanos, que son los gorilas orangutanes.
porque yo soy así, o sea, porque nosotros somos así, no somos como ellos, porque nosotros tenemos o tenemos cierta característica, es que estamos dotados de dones, de talento, estamos dotados de competencias y venimos a esta vida a desarrollar. Y cada uno de nosotros tiene los mismos dones, la misma competencia, los mismos talentos, pero uno se desarrolla, deberían desarrollar uno y otro desarrollar otra cosa. En general. Entonces vamos a ver ¿lograste? Pero tienes que ponerlo de positiva para que salga ya. No hay señal. Pero la otra vez lo agarró. Lo que pasa es que no se veía cierto fondo. Como la computadora que no lo, pues enseguida se pone en negro, no manda señal. ¿Será que se conectó bien? No, pues es que si lo está reconociendo, pues la computadora No se tiene un apaga. pendrive, ¿verdad? ¿Ah? No tiene pendrive. No. Yo tengo uno ahí. A menos que lo pasemos a ver si funciona con la de Si lo pasamos y lo ponemos en la computadora de ella, que funcionó, que funciona. Bueno, Ujú. sí, pues es la computadora que no. O en la suya, porque yo estoy grabando. Yo la mía no la voy. la mía está ahí. Todavía no. ¿Por qué? Sale el papá. Porque Uno fíjese, donde más se ha visto parte todavía que no se ha perdido de esta cultura, de esta civilización, es en el pueblo de México. Que inclusive hay pequeños pueblos que funcionan como comunidades, lo traigo a colación porque como que he oído, hay comunidades, por ejemplo, en esta cultura, en esta civilización, ellos 500 años antes que los griegos desarrollaron la democracia participativa. O sea, que eso de participativo y protagónico, eso no es un término nuevo, eso es más viejo que Matusalén. Y todavía en este pueblo de México, ellos actúan así, las comunidades se reúnen, ellos son los que deciden qué se tiene que hacer para su comunidad y le dicen a sus dirigentes, los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, lo que ellos tienen que hacer. Ellos hacen lo que les dice el pueblo, o sea, lo que dice su comunidad. Eso existe en México y es una realidad. Lo que pasa es que es un pequeño pueblo mexicano, pero es parte de esa cultura que todavía no se ha perdido. En cambio, la cultura nuestra de Sudamérica se perdió. O sea, hablamos de los aymara, Evo Morales cuando en su gobierno habló de ciertos principios que yo quiero hablarle aquí, porque sí creo yo que hay que imponer ciertos principios. Él hablaba que había 3 principios principales, no eran 10 mandamientos, eran 3. No robar, no mentir y no flojear. Para los indígenas de Sudamérica, esos eran 3 valores fundamentales que se imponían a la sociedad. Usted aquí no puede flojear, usted tiene que buscar un trabajo, tiene que trabajar, porque tiene que crear bienes para su comunidad. O sea, hay que cultivar, hay que criar ganado, o sea, hay que trabajar para que podamos comer. Segundo, no robar. El que se robaba se expulsaba de la comunidad, especialmente Yo lo estoy viendo como que son los principios con los que ellos se ellos eran los manejaban, principios que esa sociedad pero con acuerdo entre y todos. todos obedecían a eso. Y el que estaba arriba tenía que hacer que eso se cumpliera. Exactamente. No fue impuesto por él, sino que en todo No, entre ellos todos. llegaron a eso y vieron que con eso podían funcionar como sociedad. ¿Dónde es el Machu Picchu? ¿No? El Machu Picchu, tuve la fortuna de ir allá, el Machu Picchu fue un terreno que ellos aplanaron. Eso era costumbre de nuestra cultura indígena, aplanar cerros. Ellos aplanaron donde es el Machu Picchu. El Machu Picchu tiene la característica que era la terminación de un cerro y el cerro tiene paredes muy inclinadas hacia abajo, de tal manera que ningún pueblo guerrero puede subir a llegar a atacarlo. Y digamos que el cerro era así, visto desde arriba un avión, y entonces había un estrecho aquí y aquí tenían centinelas. Nadie podía entrar a la casa sin que ellos lo supieran. El que conseguían robando, lo expulsaban de Machu Picchu.
esto era una ciudad donde convivían. Este es el imperio fue que hubo. Y vi todo de frente, entonces era como un cerro así, y era inclinado, pero era difícil subir por acá. O sea, yo estaba protegido de que nadie se diga más que por acá, y aquí había control a través de unos guardias. Eso es que bueno, eso fue lo que me contaron allá en Madrid. Pero aquí se cumplían esas tres normas morales. O sea, lo que le quiero decir con esto, que vamos a ver si podemos, es que estas grandes culturas siempre tuvieron unos valores y una ética para convivir. Si no hay un valor, si no hay valores, si no hay ética, no se puede hacer nada. ¿Sí? Y precisamente, ¿cuál es el ejemplo? O sea, ¿dónde estamos viviendo? Aquí nosotros tenemos, con muchos cristianos, musulmanes que habemos, o sea, no se cumplen la ética ni la moral. Hijo, me mentiste, ¿por qué no me trajiste la boleta? Me decía que estaba pasando toda la materia y mira, está raspado aquí, ¿por qué tú me mientes? Te lo he dicho 1000 veces que no se deja de mentir. Se le toca la puerta por allá, anda a ver quién es. Papá, es el turco el que viene a cobrar. Dile que yo no estoy, dile que yo no estoy. O sea, si siempre le he leído que no miente, es el primero que miente. Se vive en una sociedad de mentirosos. Yo no sé si llega, ustedes son los profesionales, si llega al nivel de la esquizofrenia, porque pensamos una cosa, decimos otra y vivimos o hacemos acciones diferentes. Una sociedad totalmente enferma. No somos verticales, que lo que pienso es lo que hablo y lo que como tú. O como el cura que decía, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Entonces, en esas sociedades siempre hubo unos valores éticos que era lo que funcionaba. En China todavía existe eso. En China se impuso un señor que se llamó Lao Tse, que nació, no se sabe la fecha exacta, pero hace 500 años antes de Cristo, en la China. Él escribió, digamos, la Biblia para ellos, que fue el Tao Te Ching, y se creó un movimiento filosófico que se llamaba, o se llama el taoísmo. Entonces, todavía en China hay mucha influencia del taoísmo, que tiene unos principios éticos y morales. Y después, un poquito, unos años más allá, nació otro señor cuyo nombre en chino estoy allí, pero no se pronuncia, pero se llama Confucio, que entonces creó también un movimiento filosófico que es el confucianismo. Y también hoy en China prevalece ese pensamiento filosófico. Y gracias a esas dos corrientes es que el pueblo chino se mantiene unido. Por ejemplo, varios de esos principios, uno es el respeto filial, o sea, los hijos tienen mucho respeto por los ancestros y por los viejos, veneran a los padres, respetan a los padres, y los padres a los abuelos, y los nietos a los abuelos. Nosotros aquí no, mi nieto me da 3, 4 trompetillas y no me para pelota, porque la mamá me dice que en la educación de su hijo yo no me puedo meter. Entonces, estamos viviendo una sociedad totalmente convulsa. De hecho, disculpe que le interrumpa. No, es que eso es la idea. De hecho, usted puede saber que por lo menos en Ecuador y en las comunidades andinas, esos 3 principios que usted dice, en Quichua se traducen Amaquilla, Amayuy, Amayoa y hay otro Ama. Bueno, sí, dice no seas odioso, no mientas y no robes. Ajá. Pero toda esa civilización hay que reconstruirla, hay que buscarla, hay que escribir libros sobre eso, porque nadie conoce eso. Como le digo, este señor se ha dedicado a eso toda su vida y se sabe algo. Yo me enteré por carambola de eso a través de unos libros de este señor. Pero ¿quién se está encargando, por ejemplo, de desarrollar? Lo que sabemos es que de los incas, o sea, el Machu Picchu y entonces un museo. En Colombia, el museo de oro, creo, donde hay máscaras que hicieron de oro, pero de ahí no pasamos de los museos. No, es que detrás de eso hubo una civilización. Una civilización que no tiene nada que envidiarle no digo Europa, pero en Europa no hubo civilización. En Europa hubo copia de civilización. Ellos chuparon de los egipcios, chuparon de los persas, chuparon de los hindúes, chuparon de los chinos. En cambio, estas 4 regiones sí crearon su propia civilización. O sea, la civilización egipcia no tiene nada que ver con la mesopotámica. ¿Sí? La mesopotámica y la egipcia no tienen que ver nada con la civilización hindú. Y la hindú no tiene que ver nada, y la anterior con la civilización china. Y la nuestra acá no tiene que ver nada con esas 4.
sí hay una relación de todo nuestro, yo le tenía allí una figura donde hubo la migración de los seres humanos, como venimos del centro de África, fuimos desplazándonos y en cada desplazamiento había, pues, se desplazaban grupos humanos buscando comida, porque si somos 10 y hay 40 árboles, hay comida para todos, pero si somos 400 y hay 1040 árboles, no, entonces yo, quédese usted aquí, yo busco por allá. Entonces sí fuimos poblando, ¿verdad? Todo el continente, toda la tierra, y entonces se poblaron muchos pueblos que se quedaron en una zona, una región. Entonces, en México, o esta zona central de Canadá a Nicaragua, no es que hubo una sola población, como decir Venezuela, Caracas, sino que hubo muchos pueblos indígenas, que de hecho todavía hay y existen esos pueblos indígenas. Pero hubo unos pueblos que sobresalieron, como fueron los Olmecas, que fueron los primeros que arrancaron con esta civilización, y ellos desarrollaron innumerables cosas increíbles. Por ejemplo, ellos ya manejaban la genética, imagínense ustedes, pero natural. El maíz no existe como vegetal en la zona. El maíz fue un invento de los Olmecas hace como 10.000 años. El maíz viene de una rama que se llama teotila. Y ellos la desarrollaron a través de cambiar, pues, polen y cosas de esas, y desarrollaron el maíz, que fue su principal comida. También desarrollaron, fíjese, el cero. El cero recién se hizo aquí en Europa, o hacia Europa Oriente. El cero vino como en el año 5 después de Cristo. Nosotros aquí lo teníamos antes de Cristo, el cero. Se manejaba la moda cero. Antes de Cristo. Ellos inventaron el cero antes de Cristo. Nosotros allá en Europa y Asia después de Cristo, el siglo V. O sea, en el año 500 o 600 después de Cristo. O sea, le llevamos 10.000 años, 10 siglos de ventaja. También se inventó una especie de computadora, un ábaco, para calcular y eso, o sea, para multiplicar y dividir más rápido. Inventaron el cacao, o sea, desarrollaron el cacao. La vainilla, que tan sabrosa es, también es un invento, una aportación de ellos. ¿Qué más? Bueno, yo creo que no vamos a poder ver nada de esto. Entonces, ellos, así como Maslow en 1943 desarrolló la pirámide de Maslow, que son las jerarquías de los requerimientos humanos, ¿no? Ellos, antes de Cristo, ya habían desarrollado su pirámide del desarrollo humano. Ustedes hablaron del desarrollo humano, ¿sí? Pero ya ellos pensaban en eso. Entonces, la pirámide del desarrollo humano, ¿Cómo es Al otro. ya vi que no me acaba. Vamos a ver. Para ellos, fundamentalmente, lo más importante era la alimentación. Si los seres vivos no se alimentan, se mueren. Y si se mueren, no pueden perpetuar la especie. Entonces, lo principal era la alimentación. O sea, sus gobernantes se preocupaban de que el pueblo se alimentara. ¿Sí? Era una directriz de los gobernantes. El pueblo se tiene que alimentar. ¿Qué hicieron ellos? Ellos desarrollaron lo que se llama la milpa, que traducida o lo que quedó de eso en nuestro pueblo es el conuco. Entonces, el gobierno le daba a cada familia, le daba un pedazo de terreno de 20 por 60 metros. Y ellos allí cultivaban 4 rubros fundamentales que el gobierno le obligaba a cultivar, que era el maíz, alrededor del maíz una legumbre, o sea, caraota, lo que se enrollaba en el maíz, auyama, calabaza, y los famosos, que son famosos los mexicanos, los ajíes dulces, picantes, jalapeños, una tremenda variedad. Los chiles famosos. Entonces ellos estaban obligados a cultivar eso, pero
tenían suficiente terreno y podían cultivar otras cosas para ellos. Pero ellos tenían que garantizarle al Estado que iba a haber comida. Y ellos trabajaban 4 meses y tenían 8 meses para dedicarse al desarrollo humano. Porque allá educarse era obligatorio. El gobierno obligaba que todos tenían que educarse. El que iba a ser agricultor tenía que aprender de agricultura, el que iba a ganadero tenía que saber cómo se maneja. Y en la medida que no se puede hacer nada. Ahí está. Ah, no, pero ese es otro computador. Ah, No, que no Entonces, se ha ¿qué podido pasaba? pasar, ya va. Que está copiando. Ok. Entonces, Lento. entonces fíjese, para ellos el trabajo era un instrumento para desarrollarse ellos humanamente. Había que comer, bueno, hay que producir bienes para la sociedad, se producía, pero la razón de ser es que yo no vengo aquí a hacer dinero, a hacer real. Y me la paso 12 meses a ver cómo Carrizo hago dinero, dónde busco trabajo, a quién engaño, a quién broma, cómo hago dinero, porque nosotros hemos implantado al Dios dinero. Sin el dinero, decimos, no se hace nada. Bueno, el dinero no será la felicidad, pero contribuye un 99% a la felicidad. O sea, son esquemas que nos han inculcado en la sociedad que vivimos. Entonces, después de la milpa, eran tan inteligentes que ellos desarrollaron otro sistema, porque donde ellos se desarrollaba, este pueblo se desarrolló alrededor del lago, que era el centro de México, que después se fue secando y la Ciudad de México se levantó encima de este lago. Ellos hicieron terrazas flotantes y ahí cultivaban. O sea, la alimentación era fundamental. Yo no llamo más que decir. Bueno, aquí no te puedes perder nunca de nosotros. Prohibido de nada, prohibido de nada. Bueno, entonces la idea es que, mire, si no rescatamos, tenemos que sentirnos orgullosos de las raíces que tenemos, hablar de ellas y ver qué podemos sacar, qué podemos incluir dentro de nuestra manera de ser, de esas culturas. Y no pensar en tener narices perfiladas griegas, ni tener estatuas de Venus, ni cosas de esas. Hay que pensar en nuestras raíces. ¿Que hay cosas buenas de esas civilizaciones que hay que incorporar? Por supuesto que sí. Acuérdense que vivimos en una sola nave espacial que es la Tierra. Y no debería haber frontera ni nada, ¿no? Porque todos tenemos el mismo problema. Tenemos que vivir acá. Pero vamos a ver cómo ellos tenían ciertos valores que tenemos que volver a rescatar. Uno de esos valores es, ellos reconocían a la Pachamama, o sea, reconocían que eran parte de la naturaleza, que había que respetarla, y que eran parte de ella, que había un intercambio entre la naturaleza y ellos. Bueno, este fue un filósofo español que vivió en Estados Unidos y fue el famoso que hizo esta frase, ¿no? Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y se popularizó así, que como se conoce más. Un pueblo que no puede recordar el pasado está condenado a repetirlo. O sea, si nosotros no recordamos cuáles son nuestras raíces, nos seguirán colonizando, nos seguirán manipulando, nos seguirán engañando, nos seguirán sometiendo y así se repetirá la cosa. Simón Bolívar dijo, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Yo viví 74 años ignorando que existía esta cultura nuestra indígena acá en lo que le llamamos, entre comillas, América. ¿Sí? Y Simón Bolívar también dijo algo, que ves, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Por eso que hay que educar a la gente. El gobierno tiene que obligar que la gente estudie, sepa, porque el conocimiento nos permite llegar a la libertad para la cual nacimos o para la cual el ser humano fue desarrollado, ser libre. No será contradictorio, que es un argumento que utilizaba con Jennifer. El Estado tiene la obligación de garantizar la educación. O sea, debe dar todas las... Pero la educación que recibió Luino es lo que hizo que fuera
ignorante de tu historia. Por supuesto. Pero sin embargo, en esta sociedad, yo creo que yo me he podido evolucionar y desarrollarme como ser humano. O sea, que no me encadené, porque a lo mejor era como tú, yo era muy cuestionador. De por qué esto es así, por qué esto es así. Entonces, yo considero que no he llegado a conocerme a mí mismo, como hacían los griegos, pero yo sí he evolucionado humanísticamente, yo he evolucionado y estoy en otro nivel. No es que sea superior a los demás, pero estoy en otro nivel de conciencia. Pero y fue en esta sociedad que nos permite eso. A quienes no le permite, a los que viven en la ignorancia, a los que los mantienen en la ignorancia. Yo tuve la oportunidad de viajar afuera. Bueno, yo vengo de unos padres extranjeros, europeos, que hablaban diferente a lo que yo veía aquí. Entonces, todo eso me creó un mundo de cuestionamiento y de cosas de esas. Bueno, cuestionando, fíjense, me tomé la libertad de escribir. ¿Dieron cuenta de ese detalle? O no sean detallistas. Simón Bolívar. Y aquí dice, el papá de Bolívar se llamaba de Bolívar. Ustedes no saben por qué, yo tampoco lo sabía. El papá de Bolívar era de origen vasco, lo llaman vasco. Y los vascos nunca estuvieron de acuerdo con la dominación de los reyes. O sea, ellos creían en la libertad. Y los vascos se ubicaron en la montaña entre España y Francia. Y allá los reyes tenían difícil acceso allá para dominarlos. Entonces ellos, para identificarse y para asentar más su valor de libertad, ellos se pertenecían a sí mismos. ¿Sí? Por ejemplo, como yo me levanté en esta sociedad, mi mujer se llama Nilka de Rubino, me pertenece a mí, esa es una propiedad mía. Las leyes me dicen que es así. Ella se llama Nilka de Rubino, o sea, es una propiedad mía. Ellos allá, si yo fuese sido vasco, yo me hubiese llamado Gofredo de Rubino. Yo soy el que me pertenezco a mi apellido. Entonces, todo vasco que es vasco se reconoce porque su apellido lleva una D adelante. O sea, él pertenece a sí mismo, no pertenece a ningún rey. O sea, él no le va a dar, cuando se va a casar, le va a dar la noche nupcial al rey que viene y está con la mujer que se va a casar. Porque no, yo me pertenezco a mí, porque yo soy libre. Y tan es así que en esos pueblos, en esa época, cuando tuve amigos vascos, usted iba a las calles, todas las casas tenían la puerta abierta. Usted tenía hambre, podía entrar a una casa, ir a la cocina, servicio y se iba y comía. Así tenían pues sentido de comunidad, de igualdad dentro de la individualidad. Bueno, eso lo aproveché para echarle ese cuento. Ella es nuestro antepasado. Claro, estaba una imagen muy bella, ¿no? Era preciosa, a mí me fascina su cara. Pero la original no era así. Pero la original se llamó la Eva mitocondrial. Vivió en África cerca de 2000 años atrás, donde venimos nosotros. Y es nada más y ni nada menos que la abuela de todos nosotros. Y propone, o sea, la Eva mitocondrial, que es una hipótesis, propone que toda la humanidad proviene de una mujer negra. O sea, todos venimos de negros, todos éramos negros. Chimbones, bonú, lambú. Pero en la medida, ¿verdad?, que las necesidades de comer nos obligó, todos nacimos aquí. Eva mitocondrial nació aquí en África. Como hubo problemas, cambios climáticos, se formó el Himalaya y hubo cambios climáticos, todos los bosques que estaban llenos de hojas tiernas y frutas y cosas de esas para comer, se volvieron bosques áridos. Entonces tuvimos que bajar de los árboles, nos volvimos bípedos y como habíamos mucho y había poco alimento, tuvimos que empezar a través de las costas, porque era más fácil caminar por las playas que por montañas subir. Fuimos habitando todo el continente. De aquí pasamos a Arabia, ¿verdad? De Arabia pasamos a la India, de la India pasamos y pasamos el estrecho de Bering, porque hubo épocas en que los océanos se congelaban, entonces era fácil pasar.
De aquí pasamos a América. Este fue el origen de millones de años. ¿Sí? Dice 60 años, no es nada. 60 años fue que dieron de los cambios. 600. 600. Eso no es nada, eso es un suspiro. Es un suspiro. Para no variar, un suspiro. Y entonces, fíjense, acá, en Egipto, entonces se formó la civilización egipcia, ¿verdad? Aquí en Asia, la mesopotámica, ¿sí? Donde lo que aportaron fue la escritura cuneiforme, y dejaron en tablilla, pues escribieron, comenzaron a escribir en tablilla. Después vino en la India, también desarrollaron su cultura con todas sus deidades, y la China, ¿verdad? Y de ahí muchos esquimales se quedaron por acá, que son tribus que todavía existen, que se llaman los Hunza, no, los Inuit, son tribus que comen pura carne cruda acá, y luego pasamos para acá y vimos esta maravilla. Esto era un paraíso aquí. Entonces aquí, fíjense, entramos acá, muchos se fueron para allá, hubo muchas tribus, y se formaron pues con los tiempos, salieron los Pieles Rojas, los Cheyennes, que todavía existen. Y por cierto, yo he visto a TikTok que esa gente se está movilizando, está haciendo marchas a caballo, donde usan sus plumajes, que tienen sus símbolos, hacen danza, pasan por las calles a caballo, entonces los blancos los ven. Entre ellos hay muchos blancos, me imagino yo de blanco con indio o de india con blanco. Pero este movimiento indígena se está moviendo, porque ellos fueron segregados a concentraciones, se segregaron, digamos, en guetos, y no se podían salir de allí por los blancos. Y por supuesto, estamos hablando que la civilización anáhuac, hay evidencia que va desde Canadá hasta Nicaragua, y fundamentalmente se desarrolló acá, la civilización anáhuac. Y de Panamá para acá, hasta Tierra de Fuego, pues se desarrollaron otras civilizaciones. Pero todas estas tienen más o menos un mismo principio común, digamos así. O sea, tienen unos mismos, digamos, valores. Con las excepciones, porque después voy a mencionarles ligeramente, entre estos pueblos que había muchos y todavía hay muchos pueblos indios acá, indígenas, perdón, estuvieron los mexicas que dieron origen a los aztecas. Y tuvimos la mala suerte que cuando llegaron los españoles estaban los aztecas. No estaban las civilizaciones ni tolmeca ni olmeca, sino que era la que hicieron la civilización del Anáhuac, sino que estaban los aztecas. Y los aztecas invadieron y se apoderaron, porque no se sabe por qué estas civilizaciones se desaparecieron, igual que la Inca, no sabemos, los mayas, no se sabe por qué desaparecen. No sé si ustedes han oído algún argumento de eso. Por esas grandes civilizaciones desaparecieron de la día para la noche. Bueno, como estos desaparecieron, vinieron los aztecas, que era un pueblito, los mexicas, que era un pueblito y era guerrero. Entonces se apoderaron de acá, impusieron dioses, comenzaron a hacer sacrificios humanos, eran guerreros, sometían a los pueblos con armas. Los olmecas y los toltecas no eran guerreros, no sometían a nadie bajo la guerra. Todo era, si vienes para acá, te beneficia de lo que tenemos acá. ¿Sí? O sea que no eran guerreristas, eran pacifistas. Pero los aztecas no. Y cuando vienen los españoles consiguen a una cultura que es guerrera, hace sacrificio humano, te dice que nosotros somos salvajes. Y esa es la imagen que se plantó, que al imperio occidental le gustó imponer, y eso es lo que escriben los libros. Y eso fue lo que yo aprendí desde la escuela de primaria, que me enseñaron las maestras, y en secundaria, ¿verdad? Que nosotros éramos unos salvajes, no teníamos alma, éramos unos incultos, y resulta que esto aquí se desarrolló una cultura maravillosa. Entonces, ¿qué es una civilización? Rápido, es un conjunto de costumbres, saberes y artes propios de una sociedad humana. O sea, toda sociedad humana que desarrolle costumbres, cómo vamos a convivir, saberes, tienen conocimiento, tienen valores, ética, y desarrollan las artes como la arquitectura, la escultura, la pintura, esa es una civilización.
Otro concepto es que una civilización es un proceso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. ¿Sí? Fíjense, en lo político. Estamos comentando ahorita en la mañana cómo fue la cosa, Jesús, que hubo alguien que se propuso para que votara por de alcalde. ¿Era? Ah, sí. ¿No? Un candidato a alcalde que su lema Un era candidato a alcalde él que iba a su ser consigno político. era que él no era político. Te carajo, está haciendo como alcalde. Hubiese dicho, yo no soy politiquero, Exacto. ¿verdad? Es otra cosa. Pero por supuesto que tiene que ser la política, porque la política son los lineamientos de cómo va a convivir esa sociedad donde yo voy No a... dominaba el concepto. Bueno, imagínate tú la calidad de alcalde que voy a votar por él. Bueno, las civilizaciones se caracterizan, que ya se lo mencioné antes, La definición. las civilizaciones se caracterizan por desarrollarse autónomamente, es decir, sin influencia de otras civilizaciones. Ellas crean sus propios conceptos, tanto religiosos, de arte, etcétera, etcétera. Las civilizaciones antiguas. Se conocen 6 civilizaciones antiguas, ¿verdad? Existieron 3 grandes civilizaciones, que fue la egipcia, yo le iba a hablar un poquito de ella, pero no, el tiempo no va. La mesopotámica y la hindú. Estas civilizaciones prácticamente desaparecieron como tal. O sea, hay indicios, hay museos, ¿verdad? Pero donde vive gente en Egipto y en Siria, en Irán, Irak, tiene algunas cosas, pero eso se desapareció. Existe aún una gran civilización, considero yo, que es la China. De hecho, ellos se consideraban el centro del mundo, porque el jeroglífico en chino es así. Cuando usted vea una etiqueta, un alimento, que hay un cuadrito así, y después hay un... Eso significa China, centro del mundo. Pero ellos se consideraban que era el centro del mundo. Bueno, no sé si se ve allá, pero... No. Lo imaginé con los no es movimientos. relevante, no es relevante. Es que estamos arruinados aquí con... Sí. No sé si se ve. Así se ve. Sí, este sí. Dice, China, el centro del mundo. Cuando vea usted un alimento, ahí está hablando de China. Al ver esto es China. ¿Sí? Bueno, así se vio. Bueno, ¿qué caracteriza o qué caracterizó y por qué China todavía existe? Porque aún mantienen, ¿verdad?, los valores y ética de Lao Tse, que se supone nació alrededor del año 5000 a.C., y que se creó el taoísmo, que fue un movimiento no teísta, ¿verdad? Y luego, por razones históricas, se convirtió en una religión. Y ahí está el nombre, Confucio, que nació entre el año 1551 y murió en el 479 a.C. Y se creó el confucianismo. Entonces, el taoísmo, fíjese los valores, por eso que yo le hablaba de los valores. Está basado el taoísmo en vivir en armonía con el Tao. El Tao es el camino de la trascendencia, donde los humanos tienen que trascender. O sea, venimos a trascender. Y para trascender tenemos que escoger el camino, que es el Tao. En verdad el Tao no tiene nombre. Y toda la filosofía del taoísmo, está en un libro llamado Lao Tse. ¿Sí? El Tao que se dice deja de ser Tao. Eso es correcto, por eso que no tiene nombre. Y el Tao fue donde se originaron todas las cosas, pero nada se originó de él. Y así es que no se de él. Pero sí dice pues, que hay que vivir en armonía con el Tao. Y es el famoso símbolo, ¿verdad? Así todavía me funciona el pulso. El yin y el yang. El yin es que toda cosa positiva tiene algo siempre de negativo. Y toda cosa
negativa siempre tiene algo de positivo. Por eso que no podemos rechazar a nadie. Por eso que hay que oírlo a todos, lo que decías tú. Por eso que hasta el delincuente, ¿verdad?, que sería negativo, debe tener algo bueno. Algo bueno. Y lo que gente que se echa de santa, También tiene ojo, algo bueno. porque a lo mejor tiene algo de malo. Eso le enseña el taoísmo. ¿Sí? Es más, menos mal que somos parejos, hombres y mujeres. En el Tao, todo hombre tiene algo de femenino, ¿sí? Y por eso es que buscamos la mujer. Y toda mujer tiene algo de masculino, por eso busca a los hombres. Y en América la sociedad deforma esto, entonces viene la desviación, que también hay que aceptarla porque es parte de la existencia humana. Muy bien. En el taoísmo se plantea la búsqueda de la espontaneidad, o sea, hay que ser espontáneo, aceptar las cosas tal cual vienen, no buscarle rollo, no sofisticar, no hacer como en la Edad Media, que los filósofos discutían cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler y pasaban semanas y semanas y meses discutiendo eso, lo que dijo José al principio, ¿verdad? Filosofamos, seguimos filosofando y no se hace un carajo. Entonces hay que ser espontáneo, lo que vemos lo decimos, si hay que hacer algo hay que hacerlo, o sea, la espontaneidad. La simplicidad, eso es importante, yo trato de hacerlo, hacer esto. O sea, yo me estoy metido en la parte de la alimentación y trato que mi alimento, mi comida sea lo más sencilla posible. Eso de preparar una bechamel de durar 2 horas meneando ahí la harina con la mantequilla y la leche, no, eso es muy complicado. Eso no está bien. La aceptación de la naturaleza como tal. O sea, no tengo por qué estar transformando la naturaleza con plantaciones modificadas genéticamente porque quiero obtener más gluten en un grano o más una mazorca que no tenga la mazorca que crearon esta gente tenía el tamaño de un pulgar. Ahorita tenemos mazorca, tiene medio 60 centímetros de ancho, una sola. Entonces hay que aceptar la naturaleza tal como viene. Y el taoísmo pregona 3 tesoros, 3 cosas por las cuales pues, hay que cultivarse para eso, que es la compasión, o sea, la comprensión con mi semejante, la frugalidad, que es no abusar, no comer una comelona de comida o no exagerar, ¿verdad? Sino ser frugal, o sea, comerse lo que se requiere, ¿okay? Y la humildad. Entonces, estos eran valores, una ética que exponía el taoísmo y que el cual mucho de la población china todavía practica y se deja llevar. El confucianismo está basado fundamentalmente en importancia de la virtud y el comportamiento ético en la vida personal y social. O sea, primero yo y luego mi semejante. ¿Cómo voy a comportar con mi sociedad, con mi comunidad? Jerarquía en las relaciones familiares y reciprocidad en las obligaciones sociales. Es decir, se respeta al padre, se respeta a los abuelos, se respeta a los ancianos, ¿verdad? Y hay una reciprocidad en que si mi sociedad me da bienes a mí, yo tengo que ver cómo entrego bienes o produzco bienes para la sociedad. También se fundamenta que tiene que haber un equilibrio, armonía entre el individuo, la sociedad y el cosmos. Entendiéndose como cosmos, pues la naturaleza, lo que nos rodea. Tiene que haber un equilibrio. Si alteramos ese equilibrio, viene el desastre, que es lo que hace esta sociedad industrializada. Y basado en la benevolencia, la rectitud, piedad filial tiene que ver más o menos con esto, que es respetar pues, la jerarquía, cortesía y buenos modales, estudio y sabiduría. También insistía en el aprendizaje. Si no hay estudio, estamos raspados. Y la honestidad. Bueno, además de esas 4 y la China,
hubo dos otras civilizaciones, que fue pues, esta emigración que hubo por millones de años, eso fue 600 años, millones de años. Entonces que hubieron pueblos pues, que se establecieron todos por aquí. Entonces hubieron dos, una es la que siempre menciona José, estoy bien ciego, ¿no? Bueno, una es que se desarrolló de Panamá hasta la Patagonia, que yo puse desaparecida porque nadie la cuida, nadie se ha interesado por destapar, por darle brillo a ese diamante que está ahí, por convertirlo en un diamante, en un brillante. Está esparcida porque tenemos los ecuatorianos, en Bolivia hay algo, en Perú hay algunos, en Chile están los mapuches que los abalean, los matan. O sea, hay una especie de diáspora. O sea, todos nuestros indígenas acá están esparcidos, no hay alguien que lo reúna, que lo complete. No hay nadie, hasta donde yo sepa, que fuera de buscar información para un museo o escribir un libro de ciencia. No hay ningún interés en resaltar la civilización que hubo acá. Cosa que está haciendo este señor y otros señores en México. Y luego tenemos el Anahuac, que pues, como le dije, viene de Canadá hasta Nicaragua y que se fundamentó pues aquí, sobre todo en Centroamérica. Ok, entonces, ¿cómo arrancó la civilización Anahuac? Uno de esos pueblos, de tantos que había y que hay todavía, uno de ellos, bueno, se destacó, apareció en el año 10.000 hasta el 200. Se llama pues que fue el origen de esa civilización, y la cultura Anahuac desarrolló lo siguiente. Se considera la cultura madre porque fue de origen pues también a la cultura maya, que se desprendió de ellos también porque creó su propio, y la mexica, que luego los mexicas se convirtieron en los aztecas y que fueron los que al final predominaron esa cuenca de Centroamérica. Esta cultura olmeca estableció la base para la escritura, las matemáticas, el calendario, el arte, desarrollaron grandes cabezas, la arquitectura, comenzaron a hacer grandes pirámides, ¿sí? Y luego viene la cultura tolmeca, que arranca del año 2000 a los 850 después de Cristo. Todavía no habían llegado los españoles, donde se dice que fue el periodo de mayor brillantez de la cultura Anahuac. Construyeron grandes ciudades que todavía existían cuando eran los españoles. Estaban asombrados del orden de la arquitectura de esas ciudades. En Europa no había ciudades así. Europa era un desastre. Parecía que Valencia, usted va por una calle, de repente está un cruce, está una curva, y ya no se puede pasar para allá porque está trancado. Eso estaba perfectamente milimetrado. Y estructuras piramidales. Ellos llegaron a construir a través de Canadá y Nicaragua más de 200 pirámides truncadas. O sea, no hicieron pirámides enormes como en Egipto, que era para enterrar los faraones, sino que luego, si da chance, usted va a ver cuál fue el sentido de estas pirámides. No fue ni sentido guerrero, ni para protegerse de los enemigos, ni para hacer alabanza a sacrificios humanos, para venerar dioses, sino tenía otra función muy especial y para mí importantísima. La pirámide del desarrollo, y desarrollaron la pirámide de desarrollo humano, que ya le mencioné, ¿verdad? La primera era la alimentación, la segunda fue, más importante de esa pirámide, era la salud. Entonces ellos desarrollaron medicina, hierbas, las comidas, por supuesto. Tercera cosa fundamental, la educación. ¿Sí? Entonces ellos tenían sus niveles de primaria, secundaria, y estudios universitarios y estudios superiores, que es lo que se llamaba, me salió por aquí, el Toltecayón.
Sotelcayol era, digamos, la filosofía pura, pues, y ahí iban los excelsos, los que demostraban que tenían capacidad después de filosofar, pero todos tenían la oportunidad de llegar aquí. Entonces que no todos, otros se dedicaron a desarrollar otros dones que también eran válidos. O sea, cada quien desarrollaba su don. Bueno, haciendo un resumen, el periodo se clasificó así porque nosotros los occidentales lo llamamos cultura precolombina, porque se divide entre antes que llegó Colón y después que llegó Colón. Ellos no, tenemos que hablar de que hubo un periodo preclásico, ¿verdad?, formativo, que fue hecho por los Olmecas y que duró más o menos 8 milenios, desde el año, bueno, aquí dice 8, pero se ha conseguido el teotista, se ha conseguido en tumba el teotista, o sea, la raíz del maíz de hace 10.000 años según carbono equivalente, el carbono 14. Después vino el periodo clásico del esplendor, que fue hecho por los toltecas y que va desde el año 2000 antes de Cristo hasta 850 después de Cristo. Fíjate que todavía falta llegar a 1480 y pico, que fue cuando llegaron la invasión, la conquista. Entonces, entre este periodo y los españoles se impusieron los aztecas. Y lo que ellos vieron y hablan los libros es de la cultura azteca, no de la cultura del árabe. Eso queda claro. Que fíjese, esta gente, mire lo que hacía esa cultura. Para mí una cara de negro, negroide. Y ellos allá aislados tenían eso en su mente, eso es tradición, los nemes que llevamos, ¿no? Y estas son estatuas enormes así. O sea, tienen como 2 o 3 metros de altura. ¿Cómo movían eso? Llegaron a hacer eso. Entonces hay mentes fáciles y sencillas que dicen que esos fueron los ovnis, los extraterrestres. No nos quieren dar mérito a nosotros como humanos, que somos capaces de hacer estas cosas. Entonces los entregamos, si no es a Dios, se entregamos a todos los extraterrestres. Y después fíjense la finura ya aquí, esto es el mosaico, lo inventaron ellos. Usted va a una piscina y ve unas piedritas pegadas. Ese mosaico, eso lo inventaron ellos, lo crearon ellos. Pero una cara y le pegaron mosaiquitos de cristalito. Y bueno, y esculturas de oro y muchas cosas. Y después los mexicas, ¿verdad?, que cuando llegaron estos, desde 1300, 1500, que fue donde consiguieron. Entonces ellos también crearon su propia también, pues, escultura, muy que negarlo, y crearon muchas cosas bonitas también. Bueno, aquí les comparé yo la pirámide de Maslow, que se creó en 1843 después de Cristo, 2000 años después de Cristo, donde en la parte fisiológica es la más importante. Aquí ponen la alimentación, ya ellos lo sabían, habían puesto la alimentación. Y la segunda en valores es, bueno, los valores, la salud, ellos lo sabían, que lo importante después de estar bien alimentado hay que estar en salud. Ellos lograron hacer hasta operaciones craneales. Esa es la delicadeza después, bueno, aquí agrega la amistad-efecto. Esto sería una relación en la sociedad, autorreconocimiento, confianza y respeto. Esto ellos lo ponen como el desarrollo humano, ¿sí?, la educación, ¿sí? Y luego lo último, aquí pone moralidad, creatividad, etcétera, que aquí pertenece al Toltecayo, que es la máxima expresión del conocimiento humano. Entonces, aquí él lo habla, más lo habla es de la jerarquización de las necesidades humanas. Aquí hablamos es la pirámide del desarrollo humano. Ellos sabían que el ser humano vino a esta tierra a desarrollarse como humano, o sea, a crear, a desarrollar sus potenciales, sus valores humanos. Entonces, bueno, ya lo dijimos, la alimentación, la salud, la educación, la organización, y por eso que construyeron ciudades organizadas, y el Toltecayor, que entonces es, pues, la máxima educación que se recibía allá. Estos son algunos ejemplos de esas pirámides truncadas, ¿verdad? Esa es la organización que tenían. Eso es maravilloso. Los europeos no tenían eso. Eso que tenían 4 culturas, 4 civilizaciones cerca para imitarlo.
Miren. Es para sentirse uno orgulloso. Miren esa estatua que hicieron los olmecas, 8000 años antes de Cristo. ¿Sí? Hay que ver cómo tallaron eso, ¿no? Esos son estatuas de los olmecas, estatuas de los toltecas, ahí se ven pues los pedacitos que incrustan. Algunas máscaras de metal. Okay. Esta cultura, fíjense todo lo que crearon o introdujeron, ¿verdad? La chinampa, que es el cultivo en terraza que eran flotantes, o sea, eran jardines flotantes para cultivo de vegetales verdes de rápido conocimiento. La milpa, que yo creo que es lo que quedó en nosotros por herencia del conuco, ¿sí? Donde nuestro campesino siembra lo que necesita y va y sale con. Bueno, desarrollaron el maíz, desarrollaron el cacao, la vainilla, el cero, de 500 años antes de Cristo versus entre 500 y 600 después de Cristo, que fue en la India que desarrollaron el cero, porque antes eran los números arábicos que iban del 1 al 9. Bueno, desarrollaron la democracia participativa y protagónica, que como les dije todavía hay resto y se vive así en un pueblo de México. Integraban a los pueblos sin guerrear. Todos sus instrumentos, digamos, flecha, arco, espada, etc., eran para la caza, no eran para hacerle guerra y someter a otros pueblos. Eran totalmente pacifistas. Es un valor que hay que rescatar, una raíz que hay que rescatar. Bueno, y así como eso, otras cosas más. No le voy a dar todo, decir todo, pues entonces no van a tener que estudiar ustedes, tienen que buscar información. Ok, vamos a ver. Hay una voz femenina, como todo, las mujeres son una cosa seria. Ahí está la cosa. A ver, me faltó esta porque no apareció. Ajá. Entonces aquí les pongo un resumen mío, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros valores éticos? Evo Morales trató de recuperar 3: no mentir, no robar, no flojear. ¿Cuáles son los nuestros? De un valor que tenemos, lo que heredamos de la conquista, los 10 mandamientos. Esos son los valores que tenemos. Los cumplimos. Bueno, tenemos otros eslogans. Es mejor jalar que echar escartillo. Ponme donde hay. Yo me encargo de robar a los demás. Cada persona tiene su precio. Entonces, bueno, ¿cuánto me va a dar por eso? No seas pendejo. Si no lo coges tú, lo coge el otro. Entonces, aprovecha ahí que estés en la alcaldía, porque si no lo haces tú, lo vas a hacer. Y esa es una serie esa es nuestra cultura y nuestros valores ahorita. Ok. Entonces, vamos a ver este video. ¿Qué fue lo que pasó con las mujeres? ¿Ah? La voz femenina, para mí la mujer es el ser más inteligente del mundo, y con su voz femenina conquista uno. Así que yo estoy quemado. ¿Qué pasó aquí, pues? Pero el video debe estar en la otra, ¿no? A menos que No, den es que clic tengo, en ¿dónde está? No, no, Tiene que estar en la... No, eso es donde sale el sonido. De repente no me da un Si pasaste toda la carpeta, posiblemente se reproduce. No, esa es. No, está Aquí, ya dentro de la va, aquí diapositiva. tiene que Pero aparecer. si está dentro de la diapositiva, No. es porque Si está no en está dentro de la enlace, diapositiva, no, no. Pervínculo a probé. la misma. computadora donde está el Mira, documento. lo probé y el sonido es inalámbrico y sale allá, por ahí se ve el video aquí. Bueno, No, ya sé. Pero póngalo allá, porque ahí no está conectada la Exacto. corneta. Sí, pero aquí no sale. Ah, El video. Es que el video está en la, no sé cómo se llama, el CPU de aquí, no está en el super. nada, volver a la computadora Exactamente. y lo vemos todo. Sí, porque es cortico, son 10 minutos. ¿Se puede? sí, Conectar. ¿no? pero ya está, ya que ya está No, es que lo que conectado. hace cualquiera. Sí, eso me lo acomodaron. Yo vine todo listo, pasa que no sé qué pasó. Y cosas mágicas. Detalles técnicos. ¿Y el video dónde está?
Ese que está allí. Está oscuro. Claro. Ah, sí. Está casado. Él también, Marta está ahí como puede también. Creo que quieren descansar. Entonces te voy a escribir después. O mejor te llamo, ¿puedo llamarte? Y me dice que me preguntan, pero no sé cuáles son las ubicaciones. No sé si pero tenía una diapositiva con un directorio. Bueno, dale aquí. Dale aquí de eso. Bueno, es un video primero que le presento al señor Guillermo, que se ha dedicado a eso toda su vida, y un resumen de lo que yo le he dicho. Se muestra más arquitectura, más una escultura, de todas las cosas maravillosas que hizo esos abuelos ancestrales que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Has revisado el trabajo de Beatriz Bermúdez Rosa? ¿Mexicano? No, venezolana. No. Beatriz Bermúdez Rosa ha hecho un trabajo maravilloso con los indígenas venezolanos. Tiene documentales. Y no soy. Pero es que no están dando. No están dando ya. Que aquí no se va a reproducir por la computadora. No, lo que quedamos era que voltearan en la laptop y la acercaran en la laptop. No, sí, pero es que no sé. Aquí está reproducido. ¿Por qué no se oye bien? No. Es que yo le puse volumen porque es que no hay volumen por ahí. Ah, ok. Ya. Volumen. Seguimos coordinados, se cambiaron la Tolteca es un grado de conocimiento. Mucho se ha escrito de los toltecas, y en verdad poco se sabe de ellos. Se ha dicho equivocadamente que fue un pueblo con cultura y generalmente se confunden con las historias del periodo posclásico decadente de la náhuatl, especialmente con Tula Hidalgo. Los toltecas fueron un linaje de conocimiento de la sabiduría ancestral del Zen